recurre al clásico ibuprofeno ante una migraña o un dolor de cabeza? ¿Qué haríamos sin nuestros apreciados antibióticos para acabar con una infección? El avance científico ha contribuido mucho en la preservación de la salud. Sin embargo, desde los años 70, la OMS habló de la necesidad de integrar fármacos tradicionales en la medicina occidental, por dos razones importantes. 1, la cultural y 2, la económica. Cuentan las mayoras la historia del Sindagua. En Nariño, las comunidades indígenas continúan este legado y no pierden su fiel costumbre de acudir a las plantas medicinales para sanar sus dolores corporales y del espíritu. Con muchísimo entusiasmo y alegría de haber visitado este territorio, hoy queremos contarles una historia que nace en las montañas del Piedemonte nariñense, donde sus comunidades conservan la tradición de curar sus dolencias con lo que la Madre Tierra les dio. Que nos una nuestra selva, nuestra lucha y nuestro andar. IDSN está contigo, un podcast para hablar de la salud en Nariño. Llegamos hasta el corregimiento del Diviso en Barbacoas, donde encontramos a un médico tradicional, que más que eso, es un maestro y un hombre sabio que por más de 50 años ha ido de montaña en montaña para investigar y descubrir cómo sanar a sus comunidades mediante las plantas medicinales. Y bien, es Jorge Humberto Cuajibio Ipay. Tiene 72 años de edad. Posee unos rasgos característicos de la cultura indígena Agua. Su piel es canela, brillante, sus dientes son blancos y finos, tiene una contextura delgada y un porte mediano. Cuando habla y saluda, inmediatamente se percibe una energía poderosa. Nació en el resguardo indígena Pilvila Brava, donde comenzó sus primeros pasos en la medicina tradicional. Yo desde que nací en medio de la medicina porque mi papá era médico y mi mamá también entendía bastante, no era médica, pero ella entendía de sus curaciones. Mi abuela era médica, mi abuelo era médico, de parte de mi mamá y de parte de mi papá habían sido médicos. Entonces yo más me crié en la parte de la familia de mi papá y ellos todos eran médicos, tíos, todos. Entonces una vez yo haber nacido dentro de la familia, que sabían todo eso, empecé yo a salir así, ya cuando ya me acordé, pues ya uno ya de por ahí unos 7 años más o menos. Entonces yo salía con mi abuelo, donde él iba a recoger las plantas, que para el fresco, que para la fiebre, que para las cosas. Mi abuelo vivía en Santiago Putumayo. Entonces allá las plantas son distintas a las de acá, como dije, ratos. Entonces ahí yo fui aprendiendo. Y yo era muy inquietoso, yo era muy preguntón. Yo a mi abuelito lo cansaba, decía, abuelo, ¿y esta para qué es? ¿Y esto qué se hace? Entonces ya, y él tenía tanto la paciencia de irme diciendo, sí, esto es para fresco, esto se da toma, esto se machaca así, bueno, y así. Todo él me iba enseñando. Al principio todo parecía un juego de niños, hasta que cumplió sus 10 años, y entonces apareció su primera prueba. Cuando ya tuve 10 años, ya me empezaron a dar yagé, ¿no? Me empezaban a dar yagé. Cuando ellos iban a sus rituales de yagé, entonces ya yo también asistía ahí, yo no me quedaba. Y así fui a aprender. Cuando yo ya tuve la edad de 15 años, me dieron ya yagé para sacar, porque yo ya me identificaron que yo tenía el don de ser médico. Bueno, de ahí ya, pues que ya cuando uno ya es joven, pues ahí sí yo ya caminé las montañas, en las selvas, sacando las esencias, buscando las pepas, las raíces, las cortezas, toda la medicina y empecé ya al ejercicio del trabajo. Así me fui practicando hasta que yo pues ya aprendí todo, cómo se machacaba, cómo se bañaba al enfermo, en qué tiempo, en qué lugar, con qué plantas, ya todo separar, porque para cada enfermedad apenas son siete plantas.
no son tantas, son 7 plantas para cada enfermedad. Entonces así ya conocía las plantas y la forma de hacer el procedimiento de armonización, que es el saumerio, pasar, bueno, quién era un saumerio, quién con la botella se tocaba soplar, todo eso a uno le enseñan. Qué enfermedad se sopla, qué enfermedad no se sopla, qué enfermedad lleva el baño, qué enfermedad lleva una vaporización. Y así pues yo fui aprendiendo pues todo el proceso del trabajo. Y como obra de Dios y de la naturaleza, le apareció el don, una característica que pocos poseen y que don Humberto tiene la gran dicha de portar. Cuando uno tiene don, uno es que le nace, uno le jala eso y dice yo quiero ser. Hasta en el sueño dice yo quiero ser y se ve. Ahora cuando a uno le dan el viaje, uno ve cómo se ve en medio de personas y uno mismo a veces dice, yo cuando ya me vi así, decía yo, pero me venía harta gente hacia mí a hacerse curar. Entonces decía, pero yo no sé curar, decía yo todavía. Pero me decían que no, ese ya es su trabajo. ¿Y era niño? Y era niño, y era pequeño, como de unos 10 años. En la borrachera yo veía todo eso. Entonces, y era la gana de ser médico y la gana de caminar, la gana de saber. Entonces, eso es lo que uno demuestra. Y el don es un llamado de Dios, ese es de parte de Dios. Quien tiene don es de parte de Dios. Don Humberto, bueno, ¿qué enfermedades usted ha podido identificar que puede curar? Bueno, hasta el momento las enfermedades espirituales son todas, las enfermedades espirituales. Y no solamente las espirituales, sino cualquier enfermedad. Yo la identifico y también la curo. Como por ejemplo el mal aire. Ajá, el mal aire, el mal viento, el ojo, el espanto, el iraguil, el chutún, el ojeado de piedra, el ojeado de duende, el ojeado de quebrada, el mal viento de aire, el mal viento de azufre, todas esas enfermedades las curo yo. ¿El chutún es el duende? El chutún no es el duende, el chutún es un espíritu que vive en el barro, en los caminos chuquiosos, ahí vive ese espíritu. Conversar con don Humberto es una oportunidad de corregir lo que uno da por hecho y pensar que las plantas solo curan lo corporal, pero no, también cuidan nuestra salud mental. Para las enfermedades mentales pues ya están otras plantas distintas para lo que es trabajar en la parte emocional, en la parte de la concentración que pues uno tiene, que a veces se está olvidando, a veces que le llega penas, a veces que le llega tristeza, a veces que le llega rabias, a veces que por ahí viene que el suicidio, bueno, muchas cosas. Entonces están las plantas. Con las plantas, sea para hacer retiro, para hacer curación, otro para hacer retiros. Don Jorge Humberto caminó por muchísimos años, desde que era un niño hasta cuando su mismo cuerpo le dijo que pare, que se detenga. Durante todos estos años recorrió hasta el más recóndito rincón de su población en búsqueda de esas respuestas a las enfermedades que identificaba en su territorio. La experiencia de vivir en las montañas pues fue muy bonita porque no solamente caminé en la parte de aquí Tumaco. En la parte de Tumaco con mi tío nos concentrábamos, por decir algo, desde aquí de Llorente, íbamos a salir hasta Chical, Ecuador. Por todo ese tiempo era montaña. Y él caminaba por ahí recolectando raíces, pepas, las más finas esencias de árboles, de bejucos, así todo era para traer. Y él llevaba hasta 2, 3 cargadores para él traer lo que recolectaba para venir a trabajar, porque él era un buen médico. Y eso pues a mí me parecía muy bonito, ir mirando cómo se encontraba en los lotes si eso encuentra uno por manchas de remedios cuando uno va buscando, es como que Dios le va mostrando todo eso y encontrando los palos, las barbachas que también son remedios que ellos recolectan. Entonces para mí fue una experiencia pero muy bonita. La experiencia también que tuve en el recorrido, que estuve en los resguardos, Alto Telembí, estuve aquí el Gran Sábalo, estuve por aquí recorriendo con el mayor Julio García en Alto Albí, también unas experiencias muy bonitas.
hicimos recorrido para mi resguardo, bueno, con todos los médicos, con todos los mayores de allá. Entonces, esos recorridos para mí son unas cosas inolvidables, donde pues yo logré aprender, donde llegué a aprender toda la sanación. Y estuve también por acá en Juan Villalambí, también tuve una experiencia. Allá tomé yagé, donde miré espiritualmente los ancestros, cómo curaban sus plantas que tenían, sus medicinas, sus chorreras, dónde lavaban y cómo hacían todo su proceso de trabajo. Entonces, para mí han sido muchas las experiencias de caminar. Estuve por el Perú, por el Cauca, por todas partes, caminando también con ellos los mayores. Allá ya se habla de jardines. Entonces, todas esas experiencias las tengo. Don Jorge Humberto es una enciclopedia viva de la medicina tradicional. Al preguntarle por esas plantas que tenemos en nuestro jardín, aquí en la ciudad, nos dio más instrucciones de las que comúnmente nosotros conocemos. La manzanilla es uno para sacar aires. También la ocupamos en curación de mal viento. Sirve para aire, para ventazones, para desarmonizar una persona cuando está desarmonizada, armonizarlo porque le hace una frescura, un descanso. Cuando tiene estrés también se ocupa la manzanilla en baños. Entonces, esas son muy importantes y por eso nosotros combinamos las plantas de arriba con las de acá para diferentes curaciones. La hierbabuena, por ejemplo, ¿para qué sirve? La hierbabuena. La hierbabuena es una de las que es frescura. Es como la hierbabuena acá la ocupo yo para bajar la fiebre, para curar mal aire, para curar el ojo, para curar el espanto, para tomas. Nosotros preparamos baños, refrescos del cuerpo. Para eso ocupamos eso. El tomillo. El tomillo igualmente. El tomillo, por ejemplo, también se ocupa en la parte de cómo es la presión. Ahí se ocupa. Y también se lo ocupa el tomillo en las enfermedades menstruales. También se ocupa eso. ¿Y la ruda? La ruda mucho más. La ruda pues, es la que, por ejemplo, la ocupamos para las buenas energías, para sacar energías negativas, para sacar mal viento, para sacar espanto, para hacer baños cuando hay pasmo, frío, todo eso las ocupamos. En medio de la charla, también nos dio una cátedra y un mensaje muy importante sobre cómo diferenciar a un médico tradicional de uno que aparenta serlo y no lo es. Los médicos nunca ellos salen a propagarse solo, porque eso nos enseñaron nuestros mayores y así es nuestra costumbre. Ni demostramos como andan otros que llenos de collares, llenos de coronas, es pura mentira. Los médicos ni nos movimos, ni nos conocen que somos los médicos. Ellos pueden tener conocimiento de las plantas, de algunas enfermedades, pero no tienen conocimiento de la profundidad espiritual. Entonces, hasta ahí llegamos. El uno es ser yerbatero y el otro ser médico. El médico ya es porque tiene conocimientos muy altos, de diferentes formas, ese ya es médico. Y los mayores no nos van a dar un aval mientras nosotros no pasemos todas esas pruebas. Cuando los médicos empiezan a decir, ya usted tiene, a mí por ejemplo de 30 años, desde los 15 años ya comencé yo a estudiar perfectamente, yo sabía muchas cosas, pero nunca me decían, usted ya puede curar. No me autorizaban, a pesar de que yo curaba, cualquier cosita que yo curaba, pero no me autorizaban y yo seguía, hasta que al fin ya me autorizaron, dijeron, usted ya puede curar. Y bueno, yo tampoco curaba, yo me quedé ahí esperando pues más, aprender más. Porque la responsabilidad de un médico, ponerle la mano a un enfermo, es una responsabilidad hasta en uno. Entonces una cosa no es a jugar con la vida del otro, es a curar lo que va. Cargado de esa sabiduría y de la seguridad que solo le dan esos 50 años de experiencia, nos contó hasta dónde llegar con la medicina tradicional y cuándo consultar la medicina occidental. En la medicina propia hay dos cosas. Por ejemplo, también podemos ocupar la occidental. La razón es, cuando nosotros miramos una enfermedad muy complicada y que acá con la medicina tradicional la podemos curar, pero se va a demorar un poco de tiempo para recuperarlo. Entonces lo mandamos allá. Cuando se trata de una operación, se trata de otra cosa. Entonces yo aquí en el consultorio yo no detengo a nadie. Cuando yo veo que es de mi parte, digo sí. Cuando yo veo, hago la remisión inmediatamente a los otros médicos.
Y de allá hacen lo mismo. Cuando ellos hacen los exámenes y no consiguen las enfermedades todo en el proceso, me mandan a mí, entonces sabe que esa es una enfermedad espiritual. Ustedes se preguntarán cómo llegamos hasta este territorio y por qué tuvimos acceso a don Humberto. Pues bien, el Instituto Departamental de Salud de Nariño acompañó la jornada de información sobre enfermedades propias, donde los niños de la institución educativa técnica agroindustrial bilingüe AGUA compartieron con este médico tradicional. Pues para mí, verá, lo que a mí me nace es como decir, hacerles como recordarles y que esto no se pierda, recordar esta memoria, esto que yo fui desde niño, que también como aprendí, y yo quiero que ojalá pues todos llegaran a aprender a tener ese conocimiento, porque cada día se va como ausentando, se va poniendo diferente, ya no hay médicos tradicionales, se van acabando los médicos y nos vamos quedando sin nada, sin medicina, sin médico y sin nada. Entonces, para mí es muy importante empezar a sembrar de nuevamente esto, a recordarles todo esto, estas nuevas vidas. El encuentro dejó algo claro: volver al origen para que no se pierdan las raíces. Los esperamos en una próxima oportunidad en este podcast de IDSN está contigo.